Bien, y ahora vamos con otro de nuestros titulares. Eduardo Villatoro Cano y 24 personas más fueron trasladadas este día a Torre de Tribunales. Todos están acusados de masacrar a 9 policías en Salcajá, Quetzaltenango. Calificado como un caso de alto impacto y bajo un fuerte contingente de seguridad, debido a la audiencia de apertura a juicio contra el presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, y 24 presuntos integrantes de su estructura, el Ministerio Público señaló al presunto narcotraficante y sus presuntos cómplices de planificar, coordinar y ejecutar la masacre contra 9 agentes de la Policía Nacional Civil ocurrida en 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. Como medios de prueba, el MP presentó escuchas telefónicas en donde alias Guayo Cano daba las órdenes para ejecutar el hecho. Ya lo hallaste. Ya lo quemado. ¿Y qué hago? Me retiro. Sí, retirarte, también te agarró caro y te retiras quemado, bien quemadito. Entonces, pero ahí lo entregas juntos, que no sé qué va a hacer con eso. Que lo queme, porque tú tienes la mierda, ¿te lo agarran con eso? Vamos a hacer las pruebas, hermano. Vamos igual. Las pruebas permitieron el descubrimiento de la estructura liderada por Villatoro Cano, cuyos sicarios ingresaron en la comisaría de Salcajá por la noche del 13 de julio de 2013 y asesinaron a los 8 agentes policiales que ahí se encontraban. Mediante este video tomado por la municipalidad del municipio de Salcajá, se pudo determinar en el momento en el cual dichos vehículos que se pudieron ver de otra cámara que mostraba un ángulo distinto al momento de ingresar y salir con la persona identificada posteriormente como el subinspector César Augusto García Cortés, dándose en ese momento el plagio, llevándoselo en contra de su voluntad. El subinspector de la estación César García, quien había estado involucrado en un tumbe de drogas del cártel del narcotráfico, fue secuestrado, asesinado y descuartizado por el mismo grupo, señaló el fiscal. Que solo fueron a hacer eso y que se vinieron de inmediato. Y a las 3 fue que se trajeron a 1 y que mataron allá a 8 y nos trajimos a 1 que eran 9 el total y aquí lo matamos. Mamá dijo, eso es doloroso. René respondió que más pueden hacer ellos si solo los mandan. Mamá dijo que eso es cierto. René dijo que ahí lo mataron y lo despedazaron como matar a un cerdo. De acuerdo con la Fiscalía, el expediente de acusación cuenta con 690 medios de prueba y en el caso específico de Villatoro Cano con 1.200 medios probatorios. Israel Méndez Interiano fue capturado el pasado sábado en una comunidad de Amatitlán, acusado de parricidio. Tras su traslado al juzgado de turno de femicidio y después de varias horas, fue ligado a proceso penal y enviado al preventivo para varones de la zona 18. La versión preliminar de las autoridades es que el sujeto asesinó a su esposa, Norma Elizabeth Vázquez Joya, y a su hija de 5 años, Nairobín Méndez Vázquez, en represalia por la exigencia de aumentar la pensión alimenticia para ambas, extremo que el ente investigador debe comprobar y para ello se realiza la investigación del caso. Los cuerpos de las víctimas fueron localizados el pasado 11 de febrero en un hotel del centro histórico. Mientras tanto, en Torre de Tribunales está por finalizar el juicio contra 24 personas señaladas por el Ministerio Público de pertenecer a la Mara 18 y perpetrar crímenes en distintas zonas de la ciudad capital, Misco, Villanueva, Amatitlán y Santa Catarina Pinula. El proceso llegó a la etapa de conclusiones y el ente investigador espera que se dicten penas que van desde los 25 hasta los 50 años de prisión. Entre los asesinatos cometidos presuntamente por los señalados figura el de la abogada Daniela Alejandra Godínez López. El futuro judicial para la jueza Gisela Reynoso sigue siendo incierto y complicado. La Comisión Internacional contra la Impunidad ratificó la denuncia y solicitó antejuicio ante la Sala Segunda de Apelaciones que conoce este caso, aduciendo que la juzgadora aumentó su patrimonio de manera ilícita. Reynoso no ha manifestado su postura en cuanto al tema, pero debe comparecer el próximo viernes ante el juez pesquisidor para presentar las pruebas de descargo para intentar demostrar que la CICIG y el Ministerio Público se equivocan.
Por otra parte, uno de los hijos del ex jefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, debe enfrentar la justicia junto a otros 8 militares acusados del desvío de más de 400,000 quetzales del Ministerio de la Defensa. Según el Ministerio Público, el delito ocurrió en el año 2001 y esta tarde la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que las 9 personas enfrenten juicio oral y público. Hay que destacar que este caso ya había sido conocido en otra judicatura, pero fue desestimado por falta de mérito. Sin embargo, el ente investigador apeló esa decisión y este es el resultado. Y ahora cambiamos de tema y es que Guatemala figura a nivel internacional de manera negativa. Se incumplió con el informe de transparencia de la industria extractiva. La iniciativa de transparencias de industrias extractivas suspendió a Guatemala de manera temporal del listado de países que cumplen con la entrega de un informe de regalías que percibe el Estado, al momento que empresas privadas del sector minero y petrolero hacen efectivo el pago financiero al gobierno por el aprovechamiento de los recursos naturales de un país. La suspensión da un plazo de 6 meses a Guatemala para que las autoridades y la Comisión de Trabajo realice dicho informe que detalle el ejercicio fiscal del año 2012 respecto al sistema de extractivos y así Guatemala no sea excluido del listado, el cual es integrado por 48 países. Aunque la sanción no representa un castigo para el país, sí es un llamado moral a las autoridades para que sea emitido el documento. Entre otras naciones que atraviesan la misma situación está la República de Yemen, Indonesia y Centroáfrica. Las autoridades de la SAT están dispuestas a hacer lo que sea necesario para alcanzar la meta fiscal trazada para el presente año. La SAT busca garantizarse mediante acciones legales el pago de la deuda fiscal de los contribuyentes morosos y pendientes de presentar declaraciones de impuestos. La primera medida adoptada por la Superintendencia de Administración Tributaria fue la publicación de los nombres de empresas y contribuyentes individuales que mantienen atrasos en la cancelación de aranceles. Tomando como base legal el Código Tributario, el siguiente paso del ente recaudador será el encauzamiento que logre el embargo de bienes y cuentas bancarias por medio de un juzgado económico coactivo. El propósito de la gestión es la confiscación de activos a favor del Estado para saldar las deudas. Hay que recordar que estos casos que están publicados en la lista, como lo mencioné anteriormente, son saldos líquidos, firmes y exigibles. Para poder hacer el recupero, la SAT ya ha iniciado acciones, como lo es el caso de llamar a los contribuyentes, pedirles que se acerquen, y en vista que aún no se ha logrado el acercamiento, es que se hace pública la lista. Para muchos de ellos que todavía no habían recibido un aviso, pues esta es la primera vez que están apareciendo en la lista, y acá cuando se está en un económico coactivo, lo que se procede es a verificar qué bienes tiene el contribuyente para proceder al embargo, como una garantía hacia el Estado de que los adeudos que se tienen pendientes por parte del contribuyente van a ser pagados. Según datos del ente recaudador, al menos 3,000 contribuyentes han caído en esta práctica recurrente y la deuda en concepto de impuestos atrasados supera los 700 millones de quetzales. Por aparte, los integrantes de la comisión de postulación para elegir al directorio de la SAT continúan su trabajo, aunque lo hacen sin la certeza del futuro del ente tributario. Ante la incertidumbre si se debe repetir o no el proceso de convocatoria para los aspirantes a directorio de la SAT, derivado a la orden que emitió el juzgado civil, la comisión postuladora reanudó el proceso de revisión de pruebas de descargo para finalizar la depuración de expedientes de los 48 aspirantes que presentaron la papelería requerida. Nosotros no tenemos una resolución firme. La resolución firme es cuando la dicta el máximo órgano en situaciones jurídicas en Guatemala, y ese caso es la Corte de Constitucionalidad. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista y analizado por los abogados que nos están asesorando y en la misma comisión que hay abogados, nosotros debemos de seguir con nuestro trabajo hasta que no sea el ente más alto en competencia legal en Guatemala que nos indique que debemos de proceder a parar el proceso, a repetir el proceso. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, ahorita estamos actuando en ley.
Del número de expedientes, solo 21 fueron incluidos en la lista, de la cual se elegirán a 8 aspirantes, con los que quedará conformada la nómina que será entregada al presidente de la República, Otto Pérez Molina, para que elija a 4 profesionales, 2 titulares y 2 suplentes, para integrar el 50% del directorio de la SAT. Algunos empresarios guatemaltecos insisten en que cuando se habla de unificación aduanera es necesario que todos los puntos sean aclarados para garantizar su funcionamiento y transparencia. Pese a que la Unión Aduanera cuenta con el visto bueno del sector privado del país, para algunos empresarios existen ciertos puntos que deben de solucionarse para que los procedimientos administrativos y tecnológicos en puestos aduanales no registren incertidumbre y no afecte el comercio de una nación. El objetivo principal para el sector empresarial que se dedica a la exportación es resolver las dudas que se mantienen sobre el acuerdo aduanal con Honduras, para facilitar el proceso de fiscalización, protegiendo las políticas constitucionales de cobros y parámetros de cada nación. Los requisitos y las normativas que hay para exportar e importar entre Centroamérica creo que ya son suficientes. Inclusive pudiera haber alguna revisión de cómo mejorar estos mecanismos o estos procedimientos. Entonces, siempre y cuando la operación no sea en los puestos fronterizos, todo esto trae un gran beneficio para todo el comercio. En los próximos días se implementarán mesas técnicas que pongan en discusión los resultados e impacto que tendría la Unión Aduanera, de manera que no afecte el comercio de Guatemala ni de países vecinos.